El cosechador de la lluvia, esta es una historia real. Cada detalle que estoy a punto de contar ha sido verificado por la policía del condado de Henderson, Kentucky. Los informes oficiales existen. Los cuerpos fueron encontrados. Y el hombre que los mató sigue vivo encerrado en una celda de máxima seguridad esperando un juicio que probablemente nunca llegue porque los psiquiatras no pueden determinar si está lo suficientemente cuerdo para enfrentarlo. En octubre de 2019, durante un mes en que la lluvia no dejó de caer ni un solo día, 7 conductores de camión desaparecieron en la misma ruta entre Kentucky e Indiana. Sus vehículos fueron encontrados con el motor encendido, las puertas abiertas de par en par, el café en el portavasos todavía tibio. Solo había una cosa que ya no estaba allí: el conductor. Mi nombre es Marcus Turner. Todos me llaman Mark. Debería haber sido el número 8. Y lo que me permitió sobrevivir no fue la suerte ni mis reflejos, ni siquiera el instinto de supervivencia que desarrollas después de 15 años conduciendo camiones por carreteras solitarias en mitad de la noche. Fue porque vi su cara. Vi los ojos del hombre al que la lluvia había elegido para cosechar almas. Pero la historia no termina ahí. Porque mientras les cuento esto, le va lloviendo 3 días seguidos. Y hace exactamente 10 minutos alguien tocó la ventana de mi apartamento. Vivo en un tercer piso. Recuerdo ese mes como si hubiera ocurrido ayer. Octubre de 2019, el mes en que la lluvia se negó a detenerse. Cada mañana me despertaba con el mismo cielo gris opaco presionando contra el mundo como una manta empapada. Era el tipo de gris que dejarse olvidar que el sol alguna vez existió. El tipo de gris que se filtra en tu ropa antes de que des 2 pasos fuera de la puerta. El agua de lluvia convertía las carreteras en espejos negros que reflejaban un universo cansado y ahogado, y los neumáticos de los camiones silbaban sobre los charcos con un sonido constante que terminaba metiéndose en tu cabeza. Llevaba 15 años conduciendo camiones de larga distancia y la lluvia nunca me había molestado especialmente. Había atravesado tormentas de nieve en Montana donde no podías ver más allá del capo. Había cruzado tormentas de arena en Arizona que dejaban la pintura del camión como papel de lija. Había conducido sobre hielo negro en Wyoming donde cada curva era una ruleta rusa con 18 ruedas. La lluvia era solo agua. Solo tenías que encender los limpiaparabrisas, reducir la velocidad un poco y seguir adelante. Pero ese mes fue diferente. Hay algo en la lluvia que no se detiene durante semanas, que se mete bajo tu piel de una manera que no puedes explicar. Cuando miras las gotas golpeando el parabrisas día tras día, semana tras semana, empiezas a ver cosas que no están ahí. Sombras en la cortina de agua, rostros en los charcos, susurros mezclados con el repiqueteo constante sobre el techo de la cabina. Trabajaba para Ridgeline Freight, una empresa de transporte pequeña con sede en Henderson, Kentucky. Éramos unos 20 conductores en la carretera, la mayoría hombres de mediana edad como yo que habían encontrado en las autopistas una forma de escapar de algo. Yo hacía principalmente la ruta entre Kentucky, Indiana y Ohio. 400 millas de ida, 400 de vuelta, cargando lo que fuera que necesitara moverse de un punto a otro del país. Mi compañero más cercano en la empresa era Danny Webb. Tenía 38 años, 4 menos que yo, pero llevaba casi el mismo tiempo en la carretera. Danny tenía el pelo castaño oscuro, siempre un poco despeinado porque se negaba a cortarlo, una sonrisa fácil que hacía que los empleados de las gasolineras le dieran café gratis y una voz grave que sonaba reconfortante cuando hablábamos por la radio CB durante los turnos de noche. Solíamos salir a la misma hora, hacer parte del camino juntos, parar en las mismas estaciones de servicio para tomar café y cuidarnos del tiempo del sueldo de la vida. Danny tenía esposa y 2 hijas. Cada vez que hablaba de él, sus ojos se iluminaban de una manera que yo había olvidado que existía. Llevaba fotos de su familia en la cartera y a veces cuando estábamos sentados en alguna parada de camiones a las 3 de la madrugada las sacaba y las miraba como si tuviera miedo de olvidar sus caras. Hay quienes eligen este trabajo porque les gusta la libertad de la carretera.
Yo lo elegí porque me daba una excusa para no estar en casa. Pero después de un tiempo me di cuenta de que ella no tenía casa a la que volver. Mi ex esposa Sara se había llevado a nuestro hijo ya que hacía 4 años. Se mudó con su hermana a Kansas City y eventualmente conoció a un tipo que trabajaba en tecnología, un hombre decente que probablemente estaba presente en los cumpleaños y las obras de teatro escolares de una manera que yo nunca había estado. No podía culparla. Cuando pasas 3 semanas de cada mes en la carretera, tu familia aprende a vivir sin ti. Y cuando finalmente regresas descubres que ya no hay espacio para ti en la vida que construyeron mientras no estabas. Vivía en un pequeño remolque estacionado en el borde del aparcamiento de la empresa. Pagaba un alquiler simbólico a Bill Dawson, nuestro jefe de despacho, a cambio de estar siempre disponible para los turnos que nadie más quería. Las paredes olían a humedad y el calentador hacía un ruido como de animal moribundo cada vez que se encendía, pero era lo suficientemente pequeño como para no recordarme todo el espacio vacío que había dejado atrás. Las noches que no estaba en la carretera bebía whisky barato sentado en los escalones del remolque mirando los camiones estacionados en filas ordenadas bajo las luces de sodio del aparcamiento. A veces pensaba en la Mara Jaque, pero siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Era demasiado tarde, estaría ocupado, no sabría qué decirle. Las excusas se acumulaban como las botellas vacías junto a mi puerta. Danny era el único que me hacía sentir que todavía era humano. Cada vez que me contaba sobre el partido de fútbol de su hija mayor o sobre cómo su esposa estaba redecorando la cocina, yo sentía una punzada de algo que podría haber sido envidia o podría haber sido nostalgia por una vida que nunca tuve el coraje de construir. La última vez que lo vi con vida fue el 17 de octubre a las 4:30 de la madrugada. El cielo seguía negro como boca de lobo y la lluvia caía en cortinas densas que hacían que las luces del aparcamiento parecieran velas ahogándose en un océano. Yo estaba de pie junto a mi Freightliner Cascadia sosteniendo un vaso de café de la máquina expendedora de la oficina, el ala de mi gorra goteando agua sobre mis hombros. El vapor del café se mezclaba con mi aliento y formaba una pequeña nube frente a mi cara. Fue entonces cuando vi a Danny. Estaba cruzando el aparcamiento hacia los camiones estacionados en el extremo más alejado donde él siempre dejaba el suyo porque le gustaba la tranquilidad de esa esquina. No había nada extraño en eso. Lo que me hizo detenerme con el café a medio camino de mis labios fue que Danny no estaba solo. Había alguien caminando junto a él. Tenían los brazos sobre los hombros del otro de esa manera en que caminan los amigos cercanos o los familiares. El otro hombre era más alto que Danny y llevaba un impermeable marrón claro con la capucha puesta, el rostro completamente oculto en las sombras. Entrecerré los ojos tratando de ver mejor a través de la lluvia. El impermeable marrón no era algo que vieras a menudo por aquí. La mayoría de nosotros usábamos chaquetas de trabajo oscuras o simplemente no nos importaba mojarnos. Ese impermeable parecía antiguo, fuera de lugar, como algo que encontrarías en una tienda de segunda mano o en el armario de tu abuelo. Pero no era solo el impermeable. Era la manera en que se movían, lenta, deliberada, como si estuvieran siguiendo un ritmo que solo ellos podían escuchar. Y el hombre del impermeable arrastraba alegremente el pie izquierdo. No mucho, solo lo suficiente para crear una asimetría pequeña en su paso. Una irregularidad que no notarías a menos que estuvieras mirando con atención. Levanté la mano libre y grité a través de la lluvia: Danny, vosotros dos vais a tener una cita romántica con este tiempo de mierda o qué. Danny no se volvió. No es que no me hubiera oído. En el silencio del aparcamiento a esa hora de la madrugada mi voz había resonado lo suficientemente fuerte como para llegar hasta el final de la fila de camiones. Pero él no reaccionó. No giró la cabeza, no levantó la mano para saludar, ni siquiera hizo ese pequeño asentimiento que hacemos los conductores cuando reconocemos a alguien. Simplemente siguió caminando con el brazo del hombre del impermeable sobre sus hombros hasta que ambos desaparecieron detrás de los camiones del fondo. Me quedé allí un momento frunciendo el ceño.
Danny no era el tipo de persona que ignoraba a sus amigos. Era el más sociable de todos nosotros, siempre dispuesto a detenerse a charlar aunque estuviera retrasado. El hecho de que me hubiera ignorado así no era propio de él en absoluto, pero era demasiado temprano para darle importancia. Tenía un horario que cumplir. 400 millas hasta Cincinnati me esperaban y si quería llegar antes de las 6 de la tarde necesitaba salir ya. Me subí a la cabina, encendí el motor y salí del aparcamiento sin mirar atrás. La lluvia me siguió durante todo el camino hasta Louisville. Los limpiaparabrisas trabajaban sin descanso barriendo el agua una y otra vez en un ritmo hipnótico que amenazaba con adormecerme. La radio sonaba vaya Johnny Cash cantando sobre hombres solitarios y carreteras largas, pero apenas lo escuchaba. Mi mente seguía volviendo a la imagen de Danny caminando con ese extraño, a la manera en que se movían, a la forma en que Danny no se había vuelto cuando grité su nombre. Había algo mal en esa escena. No podía decir exactamente qué, pero mis instintos de 15 años en la carretera estaban gritando en algún lugar profundo de mi cerebro. La forma en que caminaban, la forma en que Danny no reaccionó, la forma en que el hombre del impermeable arrastraba el pie como si no le perteneciera del todo, como si estuviera arrastrando a alguien en lugar de caminar junto a él. Sacudí la cabeza con fuerza tratando de alejar ese pensamiento. Demasiado café y muy poco sueño. Ese era el problema de todos los conductores de larga distancia. El cerebro empieza a jugar de malas pasadas cuando llevas demasiadas horas despierto. 3 días después supe que mis instintos no me habían engañado. El teléfono sonó cuando estaba a mitad de camino hacia Evansville. Era Bill Dawson y su voz sonaba tensa de una manera que nunca antes había escuchado. Mark dijo sin saludar: ¿Has visto a Danny esta mañana? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No se ha reportado. El GPS de su camión hizo ping una vez en la ruta 41 y luego se apagó. Acabamos de encontrar su camión estacionado en el arquén con la puerta abierta de par en par. Sentí que el estómago se me caía a los pies. Aparqué en el siguiente área de descanso, las manos temblando sobre el volante mientras la lluvia martilleaba el techo de la cabina como disparos de ametralladora. ¿Qué quieres decir con que encontraste su camión? Y Danny. Bill tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. La llave siguió en el contacto. Su teléfono está en el asiento. No hay rastro de él. Es como si se hubiera evaporado. Danny no era el tipo de hombre que simplemente se marchaba. Tenía esposa. Tenía hijas. Tenía fotos en su cartera que miraba cada noche como si fueran su ancla al mundo. No podía simplemente haber desaparecido. Pero lo había hecho, y eso no era todo, me dijo Bill. Hace 2 semanas Roy Patterson tampoco apareció para su turno de la mañana. Encontramos su camión cerrado pero vacío cerca del depósito. Pensamos que se había largado sin avisar, pero ahora con Danny. No sé qué cono está pasando ahí fuera. Roy Patterson. Lo conocía. Un hombre calado de 45 años que llevaba en la empresa más tiempo que nadie. Estaba a punto de jubilarse. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la cabina durante mucho tiempo escuchando la lluvia y sintiendo como un nudo se apretaba cada vez más en mi estómago. Los días siguientes fueron como moverse a través de melaza. El ambiente en el aparcamiento de Regelina Freight cambió de manera palpable. Los conductores que solían bromear y quejarse en voz alta ahora apenas hablaban. Nadie quería los turnos de noche. Cada chasquido de la radio hacía que la gente se sobresaltara. La noticia le llegó oficialmente el 5º día. Danny Webb y Roy Patterson estaban oficialmente desaparecidos. Sus familias no habían recibido ningún contacto. La policía estaba investigando, pero en ciudades pequeñas como Henderson, investigar generalmente significaba que no había pistas y no había esperanza. Intenté seguir trabajando, aceptar cargas, hacer entregas, conducir a través de la lluvia interminable. Pero cada vez que miraba por el espejo retrovisor veía la imagen de Danny alejándose por el aparcamiento con el brazo del hombre del impermeable sobre sus hombros. Y cada noche cuando me acostaba en la litera de la cabina y escuchaba la lluvia golpear el techo me preguntaba la misma cosa: ¿por qué Danny no se había vuelto cuando lo llamé?
Una semana después encontré otra pieza de rompecabezas. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. Estaba repostando en una gasolinera solitaria junto a la Interestatal 64, el tipo de lugar que solo existe porque alguien necesitaba poner una gasolinera en medio de la nada hace 40 años y nadie se molestó en cerrarla cuando el mundo siguió adelante. Las luces de neón parpadeaban sobre el toldo con un zumbido enfermizo y había una cabina telefónica junto a la puerta que vibraba bajo una farola que se apagaba y encendía como si estuviera teniendo un ataque. Dentro de la tienda compré un café y unas barritas energéticas. El dependiente era un hombre mayor con un ojo vago que me miraba de una manera que me hacía imposible saber exactamente hacia dónde estaba mirando. «Tú eres de Ridgelina, ¿verdad?», murmuró de repente. «Levante la vista. ¿Cómo lo sabe?» «El logo de tu chaqueta». Señaló el emblema de la empresa bordado en mi pecho. «El camión de tu amigo estuvo aquí la semana pasada. Un Peterbilt blanco». El corazón me dio un vuelco. Danny conducía un Peterbilt blanco. Estuvo aparcado ahí fuera día y medio antes de que el sheriff viniera a remolcarlo. La puerta abierta de par en par. La lluvia había entrado y empapado toda la cabina. Asentí lentamente. Ese era el de Danny. El viejo pareció incómodo. Sus ojos, el que miraba hacia adelante, al menos se desviaron hacia la ventana como si estuviera comprobando que no hubiera nadie fuera escuchando. Alguien lo vio esa mañana, dijo bajando la voz hasta que apenas era un susurro, hablando con un hombre que llevaba un impermeable marrón. Dijeron que el tipo parecía raro, que estaba de pie bajo la lluvia como si no pudiera sentirla, como si fuera parte de ella. La sangre se me heló en las venas. Pagué el café y salí de allí tan rápido como pude. Fuera la lluvia seguía cayendo con esa paciencia infinita que había caracterizado todo el mes. Me quedé de pie junto a mi camión durante un momento mirando hacia la oscuridad que se extendía más allá de las luces de la gasolinera. El hombre del impermeable marrón era real. Y seguía allí fuera. 2 semanas pasaron desde que Danny desapareció. La lluvia seguía sin detenerse. Era como si el cielo hubiera abierto una herida que se negaba a cicatrizar. Cada mañana me despertaba con el sonido del agua golpeando el techo del remolque y cada noche me dormía con ese mismo sonido martilleándome los oídos. Se había convertido en un segundo latido, un pulso frío e indiferente que marcaba el paso de un tiempo que parecía haberse detenido. Ridgelina Freight se había convertido en un barco fantasma. La mitad de los conductores habían pedido vacaciones sin sueldo. Los que cuidábamos los testarudos o los desesperados por dinero como yo trabajábamos en silencio evitando mirarnos a los ojos. Nadie hacía bromas. Nadie se cuellaba del tiempo. Cada crujido de la radio hacía que alguien diera un respingo. Empecé a fijarme en todo. Cada vez que paraba en una gasolinera examinaba los alrededores. Cada vez que alguien caminaba por el arquén de la carretera miraba que llevaba puesto. Cada vehículo abandonado al lado del camino me hacía reducir la velocidad del corazón latiéndome con fuerza mientras intentaba ver si había alguien dentro. El hombre del impermeable marrón me perseguía. No en mis sueños porque esos días estaba demasiado agotado para sonar, sino en cada momento de vigilia. Estaba en el rabillo de mi hoyo cuando conducía por tramos de carretera forestal sin iluminación. Estaba en los pasos que imaginaba escuchar cada vez que me detenía a descansar en lugares solitarios. Conté a la policía lo que había visto aquella mañana. Tomaron nota de manera educada, prometieron que lo examinarían y nunca volví a saber de ellos. En zonas rurales como Kentucky, cuando un camionero desaparece, la gente no se esfuerza demasiado en buscar. Solo esperan a que aparezca un cadáver en algún sitio o esperan el tiempo suficiente para poder crear el expediente y olvidarse del asunto. Pero yo no podía olvidar. La noche del 23º día de lluvia continua paré en un área de descanso pequeña cerca de la frontera con Indiana. La lluvia había pasado de llovizna a aguacero. El agua golpeaba el techo de la cabina como si alguien estuviera arrollando puñados de grava desde arriba. Apagué el motor, corrí las cortinas y me quedé sentado en la oscuridad escuchando. La radio CB emitía un suave crepitar de estática.
La encendí y giré al dial buscando alguna frecuencia, esperando captar la conversación de alguien de quien fuera para romper el silencio. Pero todo lo que salía era ruido blanco, como si esa noche no existiera nadie más en el mundo. Entonces lo escuché de nuevo. La voz esta vez era más clara que la primera vez, aunque seguía sonando lejana, distorsionada, como si viniera a través de kilómetros de interferencia. No lo dejes entrar. Está en la lluvia. Él es la lluvia. Me incorporé de golpe, el corazón martilleándome en el pecho. Agarré el micrófono. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Puedo ayudarte? Silencio. Luego un chasquido y la voz regresó. Esta vez pude distinguir algo que me heló la sangre. Mar, no vayas. Al bosque. Conocía mi nombre. Quien quiera que estuviera al otro lado de esa transmisión conocía mi nombre. ¿Cómo sabes quién soy? Grité al micrófono, la voz rompiéndose por el pánico. ¿Quién eres? Respóndeme. La estática se intensificó durante un momento y entre el ruido blanco escuché algo que hizo que se me erizara cada velo del cuerpo. Una risa. Suave, casi inaudible, pero inconfundiblemente una risa. No era la voz que me había estado hablando. Era otra cosa. Algo que había estado escuchando nuestra conversación. Luego la radio se apagó. No gradualmente, no con un último crepita de estática. Simplemente murió como si alguien hubiera cortado la energía de golpe. Me quedé allí sentado temblando mirando la radio muerta hasta que los primeros rayos grises del amanecer empezaron a filtrarse por las cortinas. Al día siguiente tomé una decisión que cualquier persona sensata habría considerado una locura. Volví al lugar donde encontraron el camión de Roy Patterson. No sé por qué lo hice. Quizás porque necesitaba ver con mis propios ojos. Quizás porque la curiosidad me estaba devorando por dentro. O quizás porque pensé de manera ingenua que si entendía lo que había pasado podría evitar que me pasara a mí. Legué al atardecer. La lluvia había amainado un poco, reduciéndose a una llovizna fina que flotaba en el aire más que caer. El camino de tierra que se adentraba en el bosque estaba embarrado y resbaladizo, pero mi cascadilla era lo suficientemente potente para atravesarlo. La policía había limpiado la esquina, pero todavía quedaba cinta amarilla enrolada alrededor de algunos árboles cerca del lugar donde había estado aparcado el camión de Roy. Detuve el motor al borde del camino, vallé y me quedé de pie bajo la llovizna. El aire era húmedo y frío. Olía a tierra mojada, a joyas podridas y a algo más. Un olor dulzón y desagradable que no quería identificar. El bosque aquí era denso, robles y arces creciendo tan juntos que sus ramas bloqueaban casi toda la luz que quedaba del día. Caminé alrededor del área sin saber qué estaba buscando. Huelas, pistas, una explicación lógica de cómo dos hombres adultos podían desaparecer sin dejar rastro. Fue entonces cuando lo vi. A unos 20 metros de la cinta policial medio oculto bajo un arbusto junto a la base de un roble viejo había algo que no pertenecía a ese lugar, un impermeable marrón. Estaba doblado con cuidado, colocado de manera deliberada, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Encima había una pequeña nota dentro de una bolsa de plástico para protegerla de la humedad. Las manos me temblaban cuando recogí la nota. Estaba escrita con letras mayúsculas claras y ordenadas, como si el autor se hubiera tomado su tiempo para asegurarse de que cada palabra fuera legible. La lluvia atrae al cosechador. Es tu turno, Marcus Turner. Me quedé paralizado. La sangre se me había convertido en hielo. A mi alrededor el bosque estaba en silencio. Demasiado silencio. No había pájaros ni insectos, ni siquiera el susurro del viento entre las hojas. Solo el sonido de mi propia respiración y el repiqueteo suave de la lluvia sobre las hojas. Él sabía mi nombre, sabía que vendría aquí, me estaba esperando. Entonces lo escuché. Pasos no venían de una dirección, venían de todas partes, lentos, deliberados, moviéndose en círculo a mi alrededor. Giré sobre mí mismo, la linterna temblando en mi mano mientras barría la oscuridad entre los árboles. El haz de luz rebotaba sobre troncos, arbustos, espacios vacíos. No había nadie, pero los pasos continuaban. Ahora a mi izquierda, ahora a mi derecha, ahora detrás de mí, como si alguien se estuviera moviendo alrededor de mí en círculos demasiado rápido para ser visto. Corrí.
Corrí como no había corrido en mi vida, los pies resbalando en el barro, las ramas golpeándome la cara, los pulmones ardiendo con cada respiración. Los pasos me seguían o quizás era solo el sonido de mi corazón latiendo, ya no podía distinguirlo. Cuando llegué al camión y cerré la puerta, de golpe la lluvia se había convertido en tormenta. El agua caía a cantaros sobre el parabrisas, transformando el mundo exterior en un borrón gris e informe. Me quedé allí sentado, yadeando, todavía agarrando la nota en la mano. Es tu turno. Él me conocía, me estaba siguiendo, y estaba esperando. Los días siguientes fueron una espiral descendente hacia algo que no podía nombrar. Intenté usar el teléfono para llamar a la policía justo después de salir del bosque. La pantalla mostraba sin servicio a pesar de que normalmente había cobertura en esa zona. Probé varias veces, pero las llamadas no conectaban. Cuando finalmente conseguí cenar, la llamada se cortó a mitad de frase 3 veces seguidas. Era como si alguien estuviera bloqueando deliberadamente mis comunicaciones con el mundo exterior. La radio CB empezó a comportarse de manera extraña. Se encendía sola a horas aleatorias, emitiendo ráfagas de estática que sonaban casi como palabras. Una vez a las 3 de la madrugada me despertó el sonido de una respiración pesada saliendo del altavoz. Cuando me incorporé para mirar, la respiración se detuvo y la radio se apagó. Las luces del camión comenzaron a fallar también. Los faros parpadeaban sin razón cuando conducía por tramos solitarios de carretera. El reloj del salpicadero se detenía a veces, siempre a las 3:33, y luego volvía a funcionar como si nada. El GPS me ubicaba en lugares equivocados, a veces mostrándome en medio del bosque cuando estaba claramente en la autopista. Pero lo peor no eran los fallos técnicos. Lo peor era la sensación de que algo estaba respondiendo a mis acciones. Una noche encendí la luz interior de la cabina para buscar algo en la guantera. En el mismo instante en que la luz se encendió, las luces exteriores del camión se apagaron. Como si alguien hubiera cortado la energía desde fuera. Y cuando la luz exterior volvió un momento después, vi algo en el espejo retrovisor. Una sombra. Una forma que no debería estar allí. Pero cuando miré directamente no había nada. Otra noche estaba solo en la cabina y grité de frustración simplemente para romper el silencio que me estaba volviendo loco. Inmediatamente después hubo 3 golpes suaves en la puerta del camión. Toc, 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 regulares, deliberados. Me calé. Los golpes se detuvieron. Dije una palabra, cualquier palabra, y los golpes volvieron. Como si algo estuviera escuchando. Como si algo estuviera esperando a que hiciera ruido para saber exactamente dónde estaba. La invasión de mi espacio personal fue lo que finalmente me convenció de que no estaba imaginando cosas. Una mañana me desperté y encontré la cortina de la cabina corrida hacia un lado. Estaba seguro de haberla cerrado la noche anterior. Siempre lo hacía. Era parte de mi rutina tan automática como cepillarme los dientes. Pero eso no fue lo peor. En el asiento del copiloto, colocada con cuidado como si alguien la hubiera dejado allí deliberadamente, había una jeringa vieja y oxidada. Nadie más tenía llave de mi cabina. Nadie podía haber entrado mientras yo dormía. Y sin embargo, allí estaba ese objeto, una prueba física de que alguien había estado dentro de mi espacio mientras yo estaba inconsciente e indefenso. Él había estado en mi camión, mientras yo dormía. Había estado justo a mi lado. Empecé a investigar por mi cuenta. Pasé horas en la biblioteca pública del condado revisando periódicos viejos en microfilm. Busqué en internet casos de desapariciones en la zona. Hablé con conductores veteranos que llevaban décadas en estas carreteras. Lo que encontré fue peor de lo que esperaba. No eran solo Danny y Roy. En los últimos 10 años al menos 7 conductores de camión habían desaparecido en las rutas alrededor de Henderson. Todos durante meses de lluvia prolongada. Todos sin dejar rastro. Camiones abandonados con el motor encendido, puertas abiertas, pertenencias personales intactas. Y en al menos 3 de esos casos había testigos que mencionaban haber visto a la víctima por última vez en compañía de un hombre con impermeable. Compartí mis hallazgos con la policía.
El detective a cargo del caso, un hombre de mediana edad llamado Harrison con bigote canoso y ojos cansados, me escuchó con una paciencia que parecía forzada. Señor Turner, dijo cuando terminé, entiendo que está preocupado, pero lo que me está describiendo suena a una película de terror. Un asesino en serie que lleva 10 años actuando sin ser detectado, que ataca solo durante las lluvias prolongadas, que se viste con un impermeable marrón como si fuera un uniforme. No es una película, dije tratando de controlar la frustración en mi voz. Esto es real. 2 de mis compañeros están muertos o muriendo en algún sitio y el hombre que lo hizo sigue allí fuera. El detective Harrison me miró durante un largo momento. Luego suspiró. Está bien, revisaré lo que me ha traído, pero le aconsejo que tenga cuidado. No llegue a ser detective. Si realmente hay alguien peligroso por allí, lo último que necesitamos es otra víctima. Salí de la comisaría sintiéndome más pesado que cuando entré. No me crean, o me crean, pero no lo suficiente para actuar. De cualquier manera estaba solo en esto. Una noche en una parada de camiones cerca de Bowling Green escuché una conversación que cambió todo. Estaba sentado en un reservado del restaurante, demasiado cansado para comer pero demasiado nervioso para dormir, cuando 2 conductores veteranos se sentaron en la mesa de al lado. Uno de ellos, un hombre de unos 60 años con barba blanca y manos nudosas como raíces de árbol, estaba contando una historia. Mi abuelo solía hablar del cosechador de la lluvia, decía su voz baja como si temiera que alguien más pudiera oírlo. Una leyenda de por aquí. Decían que cuando la lluvia dura demasiado tiempo, algo despierta, algo que tiene hambre, y se alimenta de los que vagan por las carreteras en la oscuridad. El otro conductor más joven se rió nerviosamente. Esos son cuentos de viejas. El viejo negó con la cabeza, sus ojos oscuros y serios. Los cuentos de viejas no dejan cadáveres en sótanos, muchacho. Me incliné hacia su mesa antes de poder detenerme. Perdone, ¿qué ha dicho sobre sótanos? El viejo me miró evaluándome con esos ojos que parecían haber visto demasiado. Tú eres de Ridgeline, ¿verdad? He oído lo de tus compañeros. Asentí. Conocí a un hombre hace años, continuó bajando aún más la voz. Un conductor que trabajaba la ruta de Louisville en los 80. Decía que una vez durante un octubre como este vio a un tipo con impermeable marrón arrastrando algo hacia un granero abandonado en las afueras de Sebre. Algo que parecía un cuerpo. Llamó a la policía, pero cuando llegaron el granero estaba vacío. Solo encontraron marcas en el suelo de cemento, marcas de arrastre, y manchas oscuras que los forenses dijeron que eran sangre vieja. ¿Por qué no lo atraparon? El viejo se encogió de hombros. Porque desapareció, como siempre desaparece. Algunos dicen que no es un hombre en absoluto, que es algo que la lluvia trae consigo, algo que duerme bajo la tierra hasta que el agua lo despierta. No creo en fantasmas, dije, aunque mi voz sonaba menos convencida de lo que pretendía. El viejo sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. Yo tampoco crea. Hasta que vi las fotos de lo que encontraron en aquel sótano de Indiana en el 94. Cuerpos colgados de ganchos de metal, ojos abiertos, mirando. El tipo que lo hizo nunca fue atrapado, y cada vez que llueve más de 2 semanas seguidas, alguien más desaparece en estas carreteras. Me levanté de la mesa, las piernas temblándome. Gracias por la información. El viejo asintió lentamente. Ten cuidado, Gio. Si el cosechador ya sabe tu nombre, no dejará de buscarte hasta que te encuentre, o hasta que la lluvia pare. Esa noche no dormí. Me quedé en la cabina con todas las puertas cerradas, todas las luces encendidas, mirando cada sombra que se movía fuera del parabrisas. La lluvia continuaba cayendo incansable, paciente, como si tuviera toda la eternidad para esperar. Pensé en irme, simplemente conducir hacia el oeste hasta que el cielo se despejara y nunca mirar atrás. Pero tenía facturas que pagar. Tenía un trabajo que era lo único que me quedaba. Y una parte de mí, una parte estúpida y testaruda, se negaba a huir de algo que ni siquiera podía ver claramente. Bill Dawson llamó al día siguiente. Mark, necesito que hagas un viaje, dijo sin preámbulos. Sé que las cosas han estado raras últimamente, pero tenemos un contrato urgente que cumplir. Solo hasta Indianápolis y vuelta.
Autopista principal de día lo más seguro posible. Dude. Cada instinto me gritaba que dijera que no. Pero las facturas, el alquiler, la realidad aplastante de una vida que no se detenía solo porque yo tuviera miedo. De acuerdo, dije finalmente. ¿Cuándo salgo? Mañana a primera hora. Gracias, Mark. Sé que no es fácil. Colgó y me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo. Esa noche soné con un sótano. En el sueño las paredes estaban cubiertas de varas de acero clavadas en el hormigón como costillas de metal. Y entre las varas había formas humanas, colgando inmóviles con los ojos abiertos mirando. Danny estaba allí, Roy también. Y otros que no reconocía pero cuyos rostros parecían gritar en silencio. En el centro del sótano había una silla vieja desvencillada orientada hacia la pared de los cuerpos. Y sentado en la silla de espaldas a mí había un hombre con un impermeable marrón. Mientras lo miraba giró la cabeza lentamente. No todo el cuerpo, solo la cabeza, girándola mucho más de lo que debería ser humanamente posible. Y sonrió. Encantado de conocerte, Marcus. Me desperté gritando. Eran las 3:33 de la madrugada. La lluvia golpeaba el techo del remolque con furia renovada, y en mi brazo descubrí algo que no había estado allí cuando me acosté. Un aranazo, largo y fino como si alguien hubiera pasado una afilada por mi piel. No recordaba haberme aranado. No había nada en el remolque que pudiera haberme causado esa marca. Me quedé mirando el aranazo hasta que amaneció escuchando la lluvia y sabiendo con una certeza helada que lo que venía a continuación sería mucho peor. El día del viaje a Indianápolis amaneció gris y húmedo como todos los días de ese maldito mes. Me levanté antes del alba, me vestí con movimientos mecánicos y crucé el aparcamiento hacia mi camión. El cielo estaba tan oscuro que las luces de sodio seguían encendidas proyectando charcos de luz amarillenta sobre el asfalto mojado. Mientras caminaba algo me hizo detenerme, una sensación, la misma sensación que había tenido durante semanas, la sensación de estar siendo observado. Miré alrededor del aparcamiento vacío, las filas de camiones dormidos, las sombras entre los vehículos, la cortina de lluvia que difuminaba todo más allá de 50 metros, y entonces lo vi. Al final del aparcamiento junto a los surtidores de combustible había una figura de pie, inmóvil bajo la lluvia. Levaba un impermeable marrón. El corazón se me detuvo en el pecho. Durante un momento que pareció estirarse hasta el infinito no pude mover ni un músculo. Solo podía quedarme allí de pie bajo la lluvia mirando esa figura inmóvil al otro lado del aparcamiento. Las gotas de agua me golpeaban la cara, se me metían en los ojos, pero no podía apartar la mirada. La figura no se movía. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo como si estuviera contemplando el charco a sus pies. La capucha del impermeable le ocultaba casi todo el rostro, pero podía sentir que me estaba mirando. Podía sentir esos ojos clavados en mí a través de la oscuridad y la lluvia. 30 metros nos separaban. 30 metros de asfalto mojado de charcos que reflejaban las luces de sodio de lluvia cayendo en cortinas densas. Grité antes de poder pensar en lo que hacía. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Mi voz sonó extraña en el silencio del aparcamiento. Demasiado aguda, demasiado asustada. La figura no respondió. En cambio empezó a caminar. Hacia mí no corría, no se apresuraba. Solo daba pasos lentos, regulares, metódicos, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si supiera que no había ningún lugar al que yo pudiera huir. Y con cada paso podía ver más detalles. La forma en que el agua de lluvia resbalaba por el impermeable como si la tela la repeliera. La manera en que arrastraba ligeramente el pie izquierdo creando un ritmo desigual contra el asfalto. El mismo arrastre que había visto aquella mañana con Danny. Retrocedí un paso, luego otro. Te lo advierto, grité odiando el temblor en mi voz. Voy a llamar a la policía. Alejad de mí, él siguió avanzando. Cuando estuvo a unos 15 metros, las luces del aparcamiento parpadearon. Solo un instante, un parpadeo rápido que convirtió el mundo en una secuencia de imágenes fijas.
y en ese parpadeo la figura pareció saltar hacia adelante como si se hubiera movido varios metros en la fracción de segundo que las luces estuvieron apagadas. Ahora estaba a 10 metros. Lo suficientemente cerca para que pudiera ver su rostro. Era pálido, tan pálido que parecía brillar débilmente en la oscuridad como la cera de una vela a punto de consumirse. Los pómulos sobresalían bajo una piel que parecía estirada demasiado tensa sobre el hueso. Los ojos estaban hundidos en cuencas oscuras y no parpadeaban, ni una sola vez, y estaba sonriendo. Una sonrisa ancha torcida que no legaba a esos ojos muertos. Una sonrisa que mostraba demasiados dientes. El agua de lluvia le corría por la cara como lágrimas, pero él no parecía notarlo. No parecía notar nada excepto a mí. Encantado de conocerte, dijo. Su voz era como metal oxidado arrastrándose sobre piedra, áspera, seca, como si no la hubiera usado en años. Como si las palabras tuvieran que abrirse paso a través de algo danado para salir. Las palabras eran corteses, educadas, el tipo de cosa que dirías al conocer a alguien en una fiesta o en una reunión de trabajo. Pero la forma en que las pronunció saboreando cada sílaba, alargando las vocales como si fueran algo precioso, las convertía en una sentencia de muerte, que logré decir mi voz apenas un susurro. Encantado de conocerte, repitió más fuerte esta vez como si yo no lo hubiera oído bien la primera vez. La sonrisa se ensanchó. Fue entonces cuando levantó la mano derecha y vi lo que sostenía, una jeringa, larga y delgada, el metal brillando bajo las luces del aparcamiento. Era enorme, mucho más grande que cualquier jeringa médica que hubiera visto, el tipo que usan para el ganado, o para algo más grande. Dentro había un líquido transparente. La adrenalina explotó en mi cuerpo como una bomba. Aléjate, grité levantando las manos en un gesto defensivo que sabía que era inútil. Aléjate de mi joder. Él no se alejó. Siguió caminando hacia mí, la jeringa levantada como si fuera un cuchillo, los pasos arrastrando ese ritmo desigual sobre el asfalto mochado. Hice lo único que se me ocurrió. Lancé una patada. Mi bota conectó con su pecho con toda la fuerza que pude reunir. Era un hombre de 42 años que había cargado calles y subido a camiones durante 15 años. Tenía fuerza en las piernas. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás. Casi cayó, pero no emitió ningún sonido de dolor. No gruñó, no jadeó, no maldilló. Solo inclinó la cabeza hacia un lado mirándome con lo que parecía curiosidad, como un niño examinando un insecto antes de aplastarlo. Y siguió sonriendo. No esperé a ver qué hacía después. Me di la vuelta y corrí hacia mi camión. Mis botas resbalaban sobre el asfalto mojado, salpicando agua con cada paso. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, en las sienes, en cada centímetro de mi cuerpo. Le legué al cascadia y agarré la manila de la puerta. Mis manos temblaban tanto que la solté 2 veces antes de conseguir abrirla. Me impulsé hacia arriba, hacia la cabina, y entonces sentí algo. Una mano agarrando la parte trasera de mi chaqueta, tirando de mí hacia atrás. Grité. Un sonido animal primitivo nacido del terror puro. Me retorcí, me sacudí, de alguna manera conseguí librarme. Me lancé dentro de la cabina y cerré la puerta de golpe. El sonido del cierre fue el sonido más hermoso que había oído en mi vida. Pero no duro, porque él estaba allí, justo al otro lado del cristal, su cara a centímetros de la mía, separado solo por una delgada lámina de vidrio. No lo había visto moverse. Un segundo estaba detrás de mí tirando de mi chaqueta y al siguiente estaba junto a la puerta del conductor como si se hubiera teletransportado. Puso la mano sobre el cristal, la palma abierta, los dedos extendidos. El agua de lluvia corría entre sus dedos y por la ventana como ríos en miniatura. La lluvia trae la purificación, dijo su voz amortiguada por el cristal pero perfectamente audible. Serás parte de la colección, Marcus. Una parte hermosa. Sabía mi nombre. Por supuesto que sabía mi nombre. Lo había escrito en aquella nota en el bosque. La llave. ¿Dónde estaba la llave? Mis manos buscaron frenéticamente en mis bolsillos. La encontré, la saqué, la dejé caer. Maldije, la recogí del suelo de la cabina. La metí en el contacto. El motor rugió al cobrar vida.
En el mismo instante en que el camión se encendió, el golpeó el cristal con algo. No con la mano, con algo metálico. El impacto creó una telaraña de grietas en la esquina de la ventana. Pisé el acelerador. El cascabel saltó hacia adelante, los neumáticos derrapando sobre el asfalto mojado antes de encontrar tracción. Salí disparado del aparcamiento, dejando atrás las luces de sodio, los otros camiones dormidos y la figura del impermeable marrón que se quedó de pie bajo la lluvia viéndome partir. Pero no lo dejé atrás del todo, porque mientras aceleraba sentí algo, una punzada aguda y caliente en el lado del cuello, como una picadura de abeja, pero más intensa, más profunda. Levé la mano al cuello. Mis dedos tocaron algo húmedo y caliente. Sangre. Aparte la mano y la miré bajo la débil luz del salpicadero. Roja, mi sangre, brotando de una pequeña herida en el lateral del cuello. Me había pinchado. No sabía cómo. No sabía cuándo. Quizás cuando estuvo junto a la puerta. Quizás había encontrado algún hueco en la junta de goma, algún punto débil en el celado. Quizás simplemente era más rápido de lo que cualquier ser humano tenía derecho a ser, pero me había pinchado. El pánico amenazó con ahogarme. Que me había inyectado. ¿Cuánto tiempo tenía antes de que hiciera efecto? Agarré el teléfono con una mano mientras mantenía la otra en el volante. Marqué el 911 con dedos que apenas podían pulsar los botones correctos. Hay un hombre en el aparcamiento de Ridgeline Freight, grité en cuanto la operadora respondió. Impermeable marrón. Me ha atacado. Estoy sangrando. Señor, necesito que se calme, dijo la operadora con esa voz profesionalmente tranquila que usan cuando hablan con gente al borde de la histeria. ¿Puede decirme su ubicación exacta? Estoy en la carretera. No sé. Saliendo de Henderson hacia el norte. Me ha pinchado con algo. Una jeringa. Creo que me ha inyectado algo. Estamos enviando unidades ahora mismo. Quédese en la línea. Puede describir al agresor. Alto, delgado, impermeable marrón, cara pálida, muy pálida, y sonríe. No deja de sonreír. Mi voz se estaba volviendo pastosa. Las palabras no salían tan claras como deberían. El mundo fuera del parabrisas empezaba a verse borroso en los bordes. Dios mío, el sedante. Estaba empezando a hacer efecto. Señor, sigue ahí. Señor, Estoy aquí. Me cuesta concentrarme. No se detenga. Siga conduciendo. Las unidades están en camino. Apreté el volante con todas mis fuerzas, clavándome las unas en las palmas, usando el dolor para mantenerme despierto. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia, los limpiaparabrisas luchando por mantener el cristal despejado. En el espejo retrovisor la carretera detrás de mí estaba vacía. Solo la lluvia y oscuridad. Pero cada pocos segundos cuando miraba podía jurar que veía algo. Una figura de pie en medio de la carretera, cada vez más pequeña a medida que me alejaba, pero siempre allí. Siempre mirando, siempre sonriendo. Los siguientes 15 minutos fueron los más largos de mi vida. Conduje a través de un túnel de agua y oscuridad luchando contra el sedante que intentaba arrastrarme hacia la inconsciencia. Las manos me hormigueaban. Los párpados me pesaban como si estuvieran hechos de plomo. Cada parpadeo duraba un poco más que el anterior y cada vez me costaba más abrirlos de nuevo. La operadora siguió hablando conmigo, su voz un ancla a la que me aferraba para no dejarme llevar por la corriente. Me preguntaba cosas. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, el nombre de mi empresa. Cualquier cosa para mantenerme hablando, mantenerme consciente. Entonces vi las luces, rojas y azules parpadeando en la distancia como estrellas caídas. 2 coches patrulla bloqueando la carretera más adelante. El alivio que sentí fue tan intenso que casi me hizo llorar. Frené. El camión se detuvo con un chirrido de neumáticos sobre el asfalto mojado. Abrí la puerta y prácticamente me quedé en la cabina, las piernas negándose a sostenerme correctamente. Un agente corrió hacia mí, su linterna cortando a través de la lluvia. Señor, ¿es usted quien la amo? Está herido. Me ha pinchado, conseguí decir antes de que las piernas me falaran por completo. Creo que me ha drogado. El mundo giró a mi alrededor. Sentí manos agarrándome, voces hablando con urgencia y luego todo se volvió gris y distante como si estuviera viendo la esquina desde el fondo de un pozo muy profundo.
Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue la lluvia golpeándome la cara. Y en algún lugar muy lejos el sonido de alguien riendo. Encontraron a Nathan Crowe debajo de uno de los remolques en el aparcamiento de Ridgeline Freight. Me contaron los detalles después cuando desperté en el hospital con una vía intravenosa en el brazo y un dolor de cabeza que parecía querer partirme el cráneo en dos. El detective Harrison fue quien vino a verme, su bigote gris más canoso de lo que recordaba, sus ojos más hundidos. No opuso resistencia, digo, sentado en la silla de plástico junto a mi cama. Cuando llegaron los agentes estaba acurrucado debajo del remolque todavía sosteniendo esa jeringa. Simplemente se quedó allí tumbado mirándolos. Sonriendo. Trago saliva. Mi garganta estaba seca como papel de lija. Es él el hombre del impermeable. Harrison asintió lentamente. Nathan Crowe, 36 años. Solía trabajar como soldador para una empresa de construcción local hasta que tuvo un accidente que, según los informes médicos, le causó daño cerebral significativo. Ha estado viviendo en una granja abandonada a unos 15 kilómetros al sur de Henderson. ¿Por qué? Porque hacía esto. Harrison se frotó los ojos con el pulgar y el índice. Parecía un hombre que no había dormido en días. Lo interrogamos durante 6 horas. Al principio no decía nada. Solo se quedaba sentado allí sonriendo mirando la pared. Luego de repente empezó a hablar, y una vez que empezó no pudimos hacer que parara. Quedillo, el detective sacó una pequeña libreta de su bolsillo. No la abrió, solo la sostuvo como si necesitara algo a lo que agarrarse. Confesó todo. Danny Webb, Roy Patterson, y otros 5 en los últimos 10 años. Cuando le preguntamos dónde estaban, respondió con toda tranquilidad, como si estuviera hablando del tiempo. Dijo que estaban en su casa, en el sótano. El estómago se me revolvió. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía? Harrison dudó. Vi algo en sus ojos, algo que no había visto antes. Miedo. Un miedo profundo y antiguo que probablemente lo acompañaría el resto de su vida. Nos contó una historia, dijo finalmente, sobre cuando tenía 10 años. Me incorporé en la cama ignorando el mareo que el movimiento me causó. Era un día de lluvia, de esos en que no para de llover durante semanas como este octubre. Él iba en el asiento del copiloto del coche de su padre. Estaban conduciendo detrás de un camión que transportaba varas de acero para construcción. Harrison hizo una pausa, su mandíbula apretándose. Una de las varas se soltó. Atravesó el parabrisas. Atravesó a su padre. Dios mío, susurré. Crowe nos describió el momento con un detalle escalofriante. El sonido que hizo el metal al rascar la carne y el hueso. La forma en que los ojos de su padre se abrieron de par en par y luego se apagaron. La sangre salpicando el interior del coche mezclándose con el agua de lluvia que entraba por el parabrisas roto. Harrison guardó silencio un momento, reuniendo fuerzas para continuar. Dijo que ahora cada vez que llueve durante mucho tiempo vuelve a ver esa escena, la revive una y otra vez, oye el sonido del metal. Siente la sangre de su padre salpicándole la cara. Y necesita. Esas fueron sus palabras exactas. Necesita encontrar camiones. No puede evitarlo. La lluvia le hace recordar. Y cuando recuerda necesita cosecar. Cosecar repite sintiendo náuseas. Es como lo llama él. Cosecar. Dice que está construyendo algo. Una obra de arte que representa el momento de la muerte de su padre. Y cuando esté completa será libre. Y la colección. Dijo algo sobre una colección. Harrison asintió. Su rostro había adquirido un tono grisáceo. Registramos su granja esta mañana. Encontramos el sótano. Lo que vino después fue algo que el detective Harrison solo me contó una vez sentado junto a mi cama de hospital mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas. Me lo contó porque necesitaba decírselo a alguien, necesitaba sacarlo de su cabeza aunque solo fuera por un momento. Yo necesitaba saber, aunque cada palabra fuera como un clavo clavándose en mi cerebro. La granja estaba al final de un camino de tierra que el tiempo parecía haber olvidado. La casa principal llevaba años abandonada, las ventanas rotas, el tejado hundido. Pero detrás había un cobertizo de hormigón con una puerta de acero que parecía nueva fuera de lugar entre tanta decadencia. La puerta del sótano estaba cerrada con un candado industrial. Cuando lo rompieron y abrieron la puerta, el olor fue lo primero que los golpeó.
Harrison no me lo describió con palabras. Solo dijo que varios agentes tuvieron que salir a vomitar antes de poder bajar las escaleras. Moho, óxido y algo más. Algo dulce y putrido que se te metía en la garganta y no te dejaba respirar. Las paredes, me dijo Harrison con voz monótona, estaban cubiertas de acero, barras de construcción del tipo que se usa para reforzar el hormigón soldadas al cemento en filas verticales. Decenas de ellas, quizás cientos, sobresalían de las paredes como púas, como dientes, como las costillas de algún monstruo gigantesco. Y entre las barras estaban los cuerpos: Danny Webb, Roy Patterson, y otros 5 cuyos nombres tuve que aprender después, cuyos rostros vi en las noticias durante las semanas siguientes. Estaban suspendidos entre las barras de acero sujetos con alambre y ganchos metálicos, colocados en poses como maniquíes en un escaparate del infierno. Sus ojos estaban abiertos, todos ellos, mirando hacia adelante, hacia el centro del sótano donde había una silla vieja desvencillada orientada hacia la pared de los cuerpos. Nathan Crowe se sentaba en esa silla cada noche de lluvia. Se sentaba allí durante horas mirando lo que había creado, reviviendo la muerte de su padre a través de los ojos muertos de sus víctimas. Lo llamaba la colección de la lluvia, me dijo Harrison. Decía que cada víctima representaba una gota de agua de la tormenta que mató a su padre. Y cuando la colección estuviera completa, cuando tuviera suficientes gotas, la tormenta finalmente terminaría. Sería libre. ¿Cuántas gotas necesitaba?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Harrison me miró directamente a los ojos. 8. Tú ibas a ser el último. El último. La gota final. El cierre de un círculo enfermo que había comenzado en un día de lluvia hace 26 años, cuando un niño de 10 años vio morir a su padre atravesado por una vara de acero. Porque yo pregunté, de todos los conductores de la empresa, de todas las personas en esas carreteras, ¿por qué me eligió a mí? Harrison negó con la cabeza. No lo sabemos con seguridad. Pero durante el interrogatorio mencionó algo. Dijo que te había estado observando durante meses, que eras perfecto porque estabas solo, sin familia, sin nadie que te echara de menos. Dijo que cuando te vio aquella primera noche en el aparcamiento supo que eras el indicado para completar su obra. El indicado. Como si fuera un honor. Como si debiera sentirme halagado de haber sido seleccionado para formar parte de su galería de horrores. Pensé en Danny, en su esposa, en sus 2 hijas pequeñas, en las fotos que llevaba en la cartera y miraba cada noche como si fueran lo más precioso del mundo. Ahora esas niñas crecerían sin padre. Crecerían sabiendo que su padre había muerto de una forma que ningún niño debería tener que imaginar. Pensé en Roy, en los planes de jubilación que nunca podría cumplir, en los años de paz que le habían robado cuando estaba tan cerca de la meta, y pensé en los otros. En los 5 nombres que no conocía, pero que ahora estaban grabados en mi memoria para siempre. 5 personas con vidas, familias, sueños. 5 personas que habían cometido el error de conducir por la carretera equivocada en la noche equivocada durante el mes equivocado de lluvia. Me dijeron que tuve suerte. Los médicos, las enfermeras, incluso el detective Harrison. Todos usaron esa palabra, suerte, como si sobrevivir a algo así fuera ganar la lotería. La herida en mi cuello era superficial. La aguja no había penetrado lo suficiente para inyectar la dosis completa del sedante. Si hubiera entrado 1 milímetro más profundo, me habría desmayado en cuestión de segundos. Habría despertado en aquel sótano rodeado de varas de acero, mirando los rostros muertos de mis compañeros mientras Nathan Crowe me preparaba para unirme a su colección. 1 milímetro. Esa era la diferencia entre estar vivo en una cama de hospital y estar muerto en un sótano. Pero suerte no era la palabra que yo habría usado. La suerte es encontrar dinero en el suelo. La suerte es que tu equipo gane en el último minuto. La suerte no es escapar por un pelo de convertirte en parte de la obra maestra de un psicópata. Pase 3 días en el hospital.
no por las heridas físicas que eran mínimas, sino porque los médicos querían asegurarse de que el sedante no había causado ningún daño permanente. Y quizás porque podían ver en mis ojos algo que iba más allá de lo físico. Un daño que ninguna prueba médica podía detectar. Durante esos 3 días no dormí más de unas pocas horas en total. Cada vez que cerraba los ojos veía el sótano, las barras de acero, los ojos abiertos de Danny mirándome desde la pared, y la silla en el centro esperándome. Cuando finalmente me dieron el alta no volví a Ridgeline Freight. No podía. El solo pensamiento de acercarme a aquel aparcamiento, de ver el lugar donde había estado a punto de morir, me producía náuseas. Vendí mi camión a través de un intermediario. Recogí mis pocas pertenencias del remolque y me marché de Henderson sin mirar atrás. Me mudé a una pequeña ciudad en el este de Tennessee, lo más lejos posible de las carreteras que había conducido durante 15 años. Encontré un trabajo de oficina en una empresa de logística, empuñando papeles y haciendo llamadas telefónicas. Nada de carreteras, nada de noches solitarias en la cabina de un camión. Nada de lluvia golpeando el parabrisas mientras conducía a través de la oscuridad. Una vida normal, segura, aburrida. Eso era lo que necesitaba. Eso era lo que me decía a mí mismo cada mañana cuando me despertaba en mi pequeño apartamento con las cortinas cerradas para no ver el cielo. Porque en Tennessee también lo veía a veces. Y cada vez que lo hacía cerraba todas las persianas, subía el volumen del televisor y bebía hasta que el sonido del agua contra el cristal se convertía en un murmullo lejano que podía ignorar. Nathan Crowe estaba en prisión. Lo sabía. Lo había comprobado docenas de veces. Estaba en una unidad de máxima seguridad a la espera de un juicio que los psiquiatras decían que quizás nunca llegaría porque no podían determinar si estaba lo suficientemente cuerdo para enfrentarlo. Estaba encerrado, no podía hacerme daño, no podía hacerle daño a nadie más. Pero aún así cada noche de lluvia comprobaba que todas las puertas estuvieran cerradas. Cada noche de lluvia dormía con una barra de béisbol junto a la cama. Y cada noche de lluvia me despertaba a las 3:33 de la madrugada exactamente con el corazón latiéndome como si acabara de correr una maratón. Eso fue hace 3 años. 3 años de noches en vela. 3 años de cortinas cerradas cada vez que el cielo se oscurecía. 3 años de una vida gris y cuidadosa, sin riesgos, sin carreteras, sin la libertad que una vez había amado y que ahora temía más que a nada en el mundo. Había aprendido a vivir con el miedo, o eso creía. Hasta hace 3 días. Hace 3 días empezó a llover. No una llovizna pasajera, no una tormenta de verano que viene y se va. Una lluvia constante, persistente, paciente. El tipo de lluvia que no parece tener intención de detenerse. El tipo de lluvia que hacía que algo despertara. La primera noche cerré las cortinas y subí el volumen del televisor como siempre hacía. Me serví un whisky, luego otro. Traté de convencerme de que no era nada, que solo era agua cayendo del cielo, que Nathan Crowe seguía encerrado a 1000 kilómetros de aquí y no podía hacerme daño. Pero había algo diferente esta vez. Una sensación en la base del cráneo, un hormigueo frío que me recorría la columna. La misma sensación que había tenido aquellas semanas en Kentucky cuando sabía que alguien me estaba observando pero no podía ver quién. La segunda noche fue peor. Me desperté a las 3:33 de la madrugada como siempre con el corazón latiendo desbocado, pero esta vez había algo más. Un sonido que no debería estar ahí. Pasos en el pasillo fuera de mi apartamento. Lentos, regulares, acercándose a mi puerta. Me quedé inmóvil en la cama sin atreverme a respirar escuchando. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Hubo un momento de silencio absoluto, y luego 3 golpes suaves. Toc, toc, toc. No me moví, no encendí la luz, no hice ningún ruido. Me quedé allí tumbado con los ojos clavados en la puerta rezando a un Dios en el que no creía para que quien quiera que estuviera al otro lado se marchara. Los golpes se repitieron, 3 veces, el mismo ritmo pausado. Luego nada, solo silencio. Cuando finalmente reuní el coraje para levantarme y mirar por la mirilla, el pasillo estaba vacío. Esta noche es la tercera. La lluvia sigue cayendo. El televisor está encendido pero no lo escucho.
La botella de whisky está medio vacía sobre la mesa de café. Yo estoy sentado en el sofá mirando la ventana esperando. No sé qué estoy esperando exactamente. Quizás nada. Quizás solo estoy dejando que la paranoia me consuma, que 3 años de trauma finalmente destruyan lo poco que queda de mi cordura. Pero entonces hace 10 minutos escuché los golpes de nuevo. No de la puerta esta vez, de la ventana. 3 golpes suaves, regulares, pacientes. Mi apartamento está en el 3er piso. Me levanté del sofá con las piernas temblando. Agarré el bate de béisbol. Caminé hacia la ventana, cada paso una eternidad, el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Aparte la cortina de un tirón. No había nadie. Solo el cristal cubierto de gotas de lluvia reflejando las luces de la calle 3 pisos más abajo. Solo la oscuridad y el agua cayendo sin cesar. Pero en el cristal trazado con un dedo desde el exterior había un dibujo, una cara sonriente, y debajo 2 palabras que hicieron que el mundo se detuviera a mi alrededor. Hasta pronto, Marcus. Retrocedí tan rápido que tropecé con la mesa de café y caí al suelo. Me quedé allí tirado mirando cómo la lluvia iba borrando lentamente el mensaje hasta que no quedó nada. Pero yo lo había visto. Alguien había estado ahí fuera, en el 3er piso, dejando un mensaje para mí. Alguien que sabía mi nombre. Fui al baño porque necesitaba echarme agua fría en la cara. Abrí el grifo. El agua helada me golpeó la piel. Me incliné sobre el lavabo y respiré hondo 1 vez, 2 veces tratando de calmarme. Cuando levanté la cabeza y miré al espejo, había alguien detrás de mí, una silueta, difusa por el bajo que empezaba a formarse en el cristal, una forma alta con algo que podría haber sido una capucha. Me di la vuelta gritando. El baño estaba vacío, pero en el espejo las palabras estaban apareciendo como si un dedo invisible las estuviera escribiendo en ese mismo momento. La lluvia recuerda, la lluvia espera, tu turno llegará. Y el olor, ese olor que conocía demasiado bien. Metal oxidado, sangre vieja, el olor del sótano de Nathan Crowe. Salí corriendo del baño y fui al armario donde guardaba mi maleta. Iba a irme esa misma noche. Conduciría hacia el oeste hasta que llegara del over. Pero cuando abrí el armario la maleta no estaba. En su lugar cuidadosamente doblado había un impermeable marrón. En el bolsillo había una nota. Bienvenido a la colección, Marcus. La lluvia nunca olvida a los que marca. Ahora eres uno de nosotros. Cuando la lluvia la me responderás, es solo cuestión de tiempo. Dejé caer la nota, y la radio vieja en la estantería, la que no había encendido en meses, cobró vida por sí sola, estática, y luego clara como si estuviera en la habitación conmigo, una voz que reconocería en cualquier parte. Encantado de conocerte, Marcus. Recordé entonces lo que el detective Harrison me había dicho el mes pasado durante una llamada breve que entonces descarté como una curiosidad. Nathan Crowe había estado recibiendo cartas en prisión, muchas cartas, de diferentes remitentes en varios estados. Todas decían más o menos lo mismo. La lluvia nos eligió, esperamos instrucciones, y lo que Nathan había dicho durante su interrogatorio. Las palabras que Harrison nunca pudo quitarse de la cabeza. Yo no soy el único al que la lluvia ha elegido. Nathan Crowe está encerrado, pero hay otros ahí fuera. Otros que la lluvia despertó. Otros que están esperando, observando, siguiendo instrucciones. Y ahora saben dónde vivo. Así que si estás escuchando esto, si eres alguien que conduce por carreteras solitarias cuando llueve, tengo un consejo para ti. Cuando la lluvia dure demasiado tiempo, no te detengas. No vayas del vehículo. No respondas si alguien te llama desde la oscuridad. Y si ves a alguien con un impermeable marrón de pie junto a la carretera con la cabeza inclinada esperando bajo la lluvia como si fuera parte de ella, no dejes que te vea la cara. Porque una vez que la lluvia conoce tu nombre jamás lo olvidará. Lleva 3 días lloviendo. Y hace exactamente 1 minuto alguien volvió a llamar a mi puerta. No voy a abrir. Voy a quedarme aquí sentado en la oscuridad escuchando los golpes que se repiten cada pocos minutos. Porque la lluvia es paciente y el cosechador nunca se detiene.